Años y amo servir al Señor, amo lo que hago. Soy profeta, escucho a Dios y lo que yo escucho es lo que digo. No invento nada, no quiero quedar bien con usted, prefiero quedar bien con Dios. Pero cada vez que Dios me habla, lo digo. Así que no se asuste, no vengo a acusar a nadie, no vengo a avergonzar a nadie, no vengo a exponer a nadie. Yo vengo a traer buenas nuevas, buenas noticias. Así que prepárese ahí donde está, porque quiero soltarles un mensaje en los próximos 30 minutos y los últimos 5 minutos quiero soltar palabra, profetizarle para respetar el cronograma de su evento. Quiero soltarles un mensaje poderoso. Si me dan un poquito de sonido a mí aquí, quiero preparar una plataforma para la palabra que quiero estacionar en esta mañana sobre la prosperidad de nuestras vidas. Y no estoy hablando de finanzas, aunque usted puede agarrarla por ahí si quiere, pero no solamente estoy hablando de finanzas, sino que estoy hablando de prosperar en todas nuestras áreas. La Biblia dice: deseo que sea prosperado en todo. O sea que la prosperidad no solamente es financiera, sino que también la prosperidad puede ser espiritual, matrimonial, familiar, ministerial. Así que alguien agarre la palabra conforme al deseo que hay en su corazón. ¿En qué quiere ser próspero? Quiero regalarles una palabra que tiene que ver con la prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Recuerde que toda obra de Dios necesita de una plataforma aquí en la tierra. No se trata de que como profeta yo te suelte una palabra bonita. No se trata de eso, que venga el profeta de otros países y te suelten una palabra bonita. No se trata de eso, sino que tiene que ver con cuál es la manera con la que usted lo va a recibir. Lo voy a decir de otra manera. No se trata de que como profeta te suelte una palabra bonita, te va a ir bien, este será tu año, vas a lograrlo. No se trata de solo soltarlo. Para que sea una realidad tiene que haber alguien que crea, que corra y que active. Para que la palabra que todo profeta te suelta sea una realidad sobre tu vida, tiene que haber alguien que crea, que corra y que active. Si usted cree pero no corre y activa, entonces la palabra va a pasar por sobre sus cielos. Pero si usted, más allá de creer, también activa la palabra y frente a la activación de la palabra corre, entonces vas a comenzar a vivir lo que el Señor describió en su eternidad, en tu eternidad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, dijo: hagamos esto para que se cumpla lo que dijo el profeta. Si Jesús, siendo Dios, tuvo que activar y correr para que se cumpla una palabra, estimado hermano, ¿cuánto más nosotros tenemos que activar, correr? El problema de la iglesia frente a una palabra profética es que la gente se sienta cruzado de brazos a esperar que si el Señor lo dijo, Dios lo va a hacer, y eso es un error. Para que lo que Dios dijo sea una realidad sobre tu vida, tiene que haber alguien que crea, que corre y que active. Si frente a una palabra soltada no hay quien crea, quien corre y que active, entonces solo quedará como una linda frase soltada que quedará grabada en la televisión, en las redes sociales. Entonces, creer, correr y activar requiere de una plataforma, que es la plataforma de la obediencia. Diga conmigo: obediencia. Ahora ponga el entusiasmo, diga obediencia. No se trata de la cantidad de palabras que puedas portar. Escuche esto. No se trata de la cantidad de palabras que puedas portar, sino de la capacidad de obediencia que tengas para activar. Usted puede tener cantidad de palabras. Todo profeta que viene te da palabra. De hecho, he descubierto que hay gente que tiene un imán para los profetas. ¿Está bien dicho imán? Es decir, viene un profeta y le habla a él, siempre le habla a ella, siempre le habla a él. Hay gente que tiene una capacidad para recibir palabra profética, pero yo entendí lo siguiente. El Espíritu Santo me dijo: Jesús López, no se trata de la cantidad de palabras que puedas portar, sino de la capacidad de obediencia que tengas para activar. Hay gente que tiene mucha palabra pero poca obediencia. Hay gente que tiene mucha palabra pero poca obediencia. Por eso no vive en reino. Me gusta esto de meterme en el reino de los cielos. No se trata de ser cristiano, se trata de meterte en el reino. Entonces descubrí algunos códigos que me benefician como cristiano en esto de vivir en el reino. Hay gente que tiene poca palabra pero tiene mucha obediencia, y ellos están disfrutando de los beneficios del reino. Mire, yo soy un profeta hoy, tengo el privilegio, honor, placer de poder hablar de parte del Señor, pero jamás en mi vida un profeta me dio una palabra, excepto ahora que soy profeta. Entonces me encuentro con profeta y tenemos una especie de ring profético. Él me habla, yo le hablo, pero desde que yo fui profeta en adelante me sueltan palabras. Pero antes de yo ser profeta jamás me soltaron una palabra. Siempre el profeta le hablaba al rubio alto que estaba al lado, al flaco
flaco hermoso que estaba en el otro lado, pero a este negro petizo, chueco y feo no le hablaba nadie. Nadie le daba una palabra. Entonces hay gente que tiene poca palabra pero mucha obediencia, y ellos están disfrutando del reino. Es decir, no te decepciones, no te desanimes si el profeta no te da una palabra. Si tan solo dijeras tengo una palabra, si tienes esa palabra pero tienes mucha obediencia y tienes la capacidad de correr, de creer y de activar, entonces bienvenido, vas a entrar al reino de los cielos. Y en el reino de los cielos suceden cosas poderosas. En el reino de los cielos hay cosas increíbles. En el reino de los cielos comienzan a suceder cosas extraordinarias. Alguien tiene que gozarse. Es que en el reino de los cielos no se entra por contactos. Usted no va a ir al reino, meterse al reino y decir, no, es que yo soy amigo del apóstol Nelson. No, es que yo soy amigo del apóstol Rolando, su esposa. Yo soy amigo de ellos. No, usted no va a entrar al reino por contactos. Es que el reino de los cielos no se entra por contacto, sino por obediencia. Al reino de los cielos nos metemos no por herencia. Es que yo soy el hijo de, es que yo soy el primo de. No, al reino de los cielos no se entra por herencia, no se entra por contacto. Al reino de los cielos se entra por obediencia. Hay que meterse por obediencia. Yo no sé si hay algún obediente en esta mañana, pero si hay alguien que dice yo voy a obedecer lo que Dios me está pidiendo que haga, entonces métete en el reino de los cielos y verás que una palabra hará cosas extraordinarias sobre tu casa, sobre tu familia. Yo vengo a profetizar en esta mañana que toda enfermedad se va. Yo vengo a profetizar en esta mañana que toda dolencia desaparece. Yo vengo a profetizar en esta mañana que toda amenaza del diablo hoy se va a caer por tierra. Hoy Dios va a hablar más fuerte. Oiga, tenemos demasiado Dios para tan poco diablo. Alguien diga amén a eso. Entonces la palabra se activa frente a la obediencia de quien la recibe. Este 2024 necesita de hijos obedientes. Este 2024 necesita de hijos obedientes. El reino de los cielos opera a través de voces. Voy a ir rápido aquí. Y si hay otra invitación, entonces le hablaré de esto. Diga amén, por lo menos, entusiásmeme. El reino de los cielos opera a través de las voces. De voces. Mientras Adán y Eva obedecieron la voz de Dios, permanecieron en el Edén. La palabra dice que hay 3 niveles de voces, lo dice Génesis. El primer nivel de voz es el nivel del sonido. Adán dijo, vi tu voz y tuve miedo. Diga, Señor, ¿cómo es posible? La voz no se ve, se escucha. Ese es un nivel. El nivel del sonido. Es decir, que cuando Adán veía a Dios hablar, los árboles se movían. La palabra dice en Salmos que la tierra ve a Dios, escucha a Dios y tiembla. La naturaleza reconoce a Dios. Lo que Adán veía cuando Dios hablaba era el movimiento del huerto del Edén. Es decir, se movía el Edén y Dios decía, Dios está hablando. Eso para otra predicación. Luego está la voz, el segundo nivel de voz, que es el voz de palabra. Dios le dijo a Adán, ponle nombres. Por primera vez Adán comenzó a hablar. Es que antes era por sonido. Cuando Moisés le dice a Dios, ¿cómo te llamas? Dios le dijo una expresión de sonido. Pero luego los intelectuales tuvieron que ponerle unas vocales para poder pronunciar eso, Jehová. Luego está el sonido de la palabra, cuando Dios le dijo ponle nombres. Entonces Adán tuvo que ponerle nombre. Por primera vez Adán habla. Pero luego está el sonido, luego está el idioma, el tercer nivel, que es el idioma, que es cuando la gente quiso llegar a Dios y construyó la torre de Babel, y Dios se enojó y dijo, voy a darles idiomas. Esos son los 3 niveles. Cuando Adán y Eva obedecieron la voz de Dios, permanecieron en el Edén. Pero cuando la voz de Satanás apareció, habló, y ellos obedecieron la voz del diablo, perdieron su lugar. Mientras escuchaban la voz de Dios, Adán se mantuvo en un lugar, y ese lugar es el lugar de gobierno. Pero cuando Adán escuchó la voz del diablo, se salió de su lugar. Mientras escuchó la voz de Dios, estaba en el lugar, gobernaba el Edén, gobernaba, él hablaba y los animales obedecían, él determinaba y la tierra obedecía. Adán gobernaba. Pero cuando Adán escuchó la voz del diablo y obedeció la voz del diablo, automáticamente perdió su lugar. Por eso cuando Dios preguntó ¿dónde estás?,
Dios sabía dónde estaba, Él es omnipresente. Dios estaba preguntando, la pregunta de Dios fue ciertamente irónica. Adán, yo te puse en el lugar de gobierno, pero ahora no estás gobernando. ¿Dónde estás, Adán? Por eso Dios preguntó, ¿dónde estás? Yo te puse en un lugar y no estás en ese lugar. La voz que escuche te va a introducir o te va a sacar del reino. Oiga aquí, la voz que escuche te va a introducir al reino o te va a sacar del reino. La pregunta que usted se tiene que hacer es: ¿qué voz usted está escuchando? Porque si usted está escuchando la voz de Dios y te estás metiendo en el reino, las cosas que hoy estás viviendo no van a ser eternas. Las cosas que hoy estás atravesando no van a ser eternas, son momentáneas. En el reino de los cielos las cosas malas son momentáneas. Las cosas malas son momentáneas. Yo le vengo a profetizar a alguien: se te van a abrir puertas, se te van a abrir puertas, se te van a abrir puertas. La mano de Dios se va a extender. La mano de Dios, ay, alguien tiene que estar aquí. La voz que escuches te mete o te saca del reino. Hay gente que dice: pastor, yo no puedo escuchar la voz de Dios. Es que hay gente que le cuesta escuchar la voz de su pastor y pretenden oír la voz de Dios. Si no aprendes a oír la voz de tus pastores, no puedes pretender oír la voz de Dios. Apocalipsis dice: el que tenga oído, oiga. ¿Está alguien aquí? El que tenga oído, oiga. Pero yo soy argentino y me gusta ver los detalles de quién habla, de quién escribe. Y me meto donde no me llaman, soy argentino. Entonces yo estoy leyendo a Juan, que dice en Apocalipsis: el que tenga oído, oiga. Y yo digo, ¿cómo es eso? Si nacemos con dos orejas, Juan tendría que haber dicho o haber escrito: el que tenga oídos, con ese final, porque son dos orejas. Pero no dice oídos, él dice oído sin ese final. Mire, no es lo mismo oír que escuchar. Para escuchar se requieren dos oídos. Escuchar es una acción natural. Yo escucho, usted me escucha. Escuchar es una acción natural. Pero oír se requiere de un cerebro. Por eso Juan dijo: el que tenga oído. Es decir, la voz de Dios se escucha con inteligencia. Ay, esto está poderoso. La voz de Dios no se escucha por el oído. La voz de Dios se escucha con inteligencia. Oír se requiere inteligencia. Es decir, que para oír se requiere de un cerebro. Oiga, oír del hebreo shamá traduce por recibir con inteligencia una palabra. La palabra que Juan usa es llamá. Es decir, Juan está diciendo: el que va a escuchar a Dios tiene que oírlo con inteligencia. Llamá también traduce por presente. Escucha esto que está poderoso. Cuando aprendes a oír, no a escuchar, cuando aprendes a oír a Dios inteligentemente, Él se hace presente. Es decir, Dios no te habla desde su trono, Él te habla cara a cara. Cuando dejas de escuchar y empiezas a oír, Dios se hace presente para decirte cara a cara: hijo, yo estoy contigo. Hijo, yo estoy donde vayas, yo voy. Donde vas, camines, yo camino. Donde te metas, yo me meto. Donde vayas, ay. Dios le está diciendo a alguien: no estás solo, yo estoy contigo. Alguien, denle un fuerte aplauso al Señor. Pero escucha aquí que le quiero enseñar otra cosita. Pero cuando no sabes oír a Dios, entonces aparecen los sueños. Job capítulo 33, no lo busques. Dice que Dios habla 1 y 2 veces. Y cuando no oyes, te habla en sueños. Lo dice Job. Escucha esto: que Dios te hable en sueños no te convierte en profeta. Yo soy profeta en casa y hay una atmósfera muy profética en mi casa. Y yo le dije a mis hijos que ustedes se muevan en atmósferas proféticas no los convierte en profetas. Que tengas sueños no te convierte en un profeta. Los sueños son un acto de misericordia de Dios hacia tu vida, para hablarte. Es que Dios tiene voz que le gusta hablar, pero cuando no te puede hablar despierto, te va a hablar dormido. Cuando Dios te habla en sueño es porque no estás escuchando su voz despierto. Dios dice: no hay manera de que me escuche despierto. No le quiero hablar, pero está tan afanado en sus cosas que yo no puedo hablarle. Entonces Dios, en su misericordia, te habla en sueños. Él dice: ok, no me va a escuchar
despierto, lo voy a dormir, voy a hacer que se duerma para poder hablarle. Y aquí hay varias razones del por qué Dios te habla dormido. La razón primera es porque despierto cuestionas todo. Despierto cuestionamos todo. Despierto, estamos cuestionamos todo. Dormido aceptamos lo irracional. Sueñas con un perro de 2 cabezas y te empiezas a preguntar, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué es lo que Dios? Y empezamos a preguntarle, apóstol, tradúzcame el sueño. Profeta, dígame qué significa el sueño. Es que soñé con una serpiente que se enroscaba en la puerta de casa. Dígame qué significa. Pero si estás despierto y ves algo irracional, empiezas a decir, estoy loco, mi imaginación está loca, esto no es de Dios. Las cosas de Dios han de percibirse espiritualmente. Entonces Dios dice, le muestra un perro de 2 cabezas despierto y lo cuestiona. Pero dormido, él ya sabe que le estoy hablando. Entonces Dios dice, si le hablo despierto no me escucha, si le hablo dormido me escucha un poquito más. Ahora, ¿por qué Dios hizo dormir a Adán para hacer la mujer? Esa es la pregunta que el Espíritu me hizo. Yo le dije al Espíritu, por dolor, lo anestesió, dije yo. O sea, le está abriendo el costado para sacarle una costilla. Yo dije, lo durmió por dolor. Y el Espíritu me dijo, Jesús López, en el origen, en el principio, en el origen no existía el dolor en el diseño original. El dolor entró como consecuencia del pecado, pero no había dolor antes del pecado, no existía el dolor. Entonces yo le digo, lo hizo dormir por dolor, y el Espíritu me dice, no existía el dolor en el diseño original. Entonces le pregunto, ¿por qué lo hizo dormir? Oiga, es que hay veces que estás tan ocupado en hacer las cosas naturales que te privas de dejarte sorprender por las cosas espirituales. Adán estaba tan afanado en cuidar el huerto que no podía pensar en otra cosa. Entonces Dios lo durmió. Dios se dio cuenta que estaba mal. Dios se dio cuenta que Adán no estaba bien. Pero la palabra no dice que Adán le dijo a Dios, Dios, estoy triste porque estoy solo. Sino que la palabra dice, y viendo Dios que Adán no estaba bien. Es decir, Adán tenía el privilegio, honor de hablar con Dios cara a cara, pero no fue capaz de decirle, estoy triste porque no tengo con quién hablar, pochito. Adán no le habló. Entonces, como Adán no tenía tiempo para hablarle a Dios, lo tuvo que dormir. En el diseño original el hombre tampoco dormía, porque no existía la fatiga. La fatiga, el cansancio físico entró como consecuencia del pecado. Es decir, que Dios, para crear a la mujer, tuvo que hacerlo dormir. En otras palabras, hay milagros que requieren que te posiciones en un nivel espiritual para que se cumpla. Hay milagros que requieren que te posiciones en un nivel espiritual para que se cumpla. Mientras estés cuestionando todo y no obedezcas, entonces vas a ver los milagros pasar. Pero si tienes una palabra y lejos de cuestionar, cree, corre y avanza y acciona, entonces verá cómo los milagros empiezan a instalarse, cómo los milagros empiezan a posicionarse. Oiga, hay un milagro que tiene tu nombre. Hay un milagro que tiene tu nombre. Despierto caminas en letras y cuestionas todo. Dormido estás en el espíritu, por eso aceptas todo. Entonces no está mal que sueñes, pero Dios no quiere hablarte toda la vida en sueños. Él necesita que despierto le oigas. Lo que el Espíritu dice, la fe viene por el oír, llamá. Recibir con inteligencia una palabra. Alguien tiene que alistarse para subir a un nuevo nivel espiritual. Oiga, en el año de gobierno se activa, tu gobierno se activa frente a la obediencia de oír inteligentemente la palabra soltada, para obedecer, para creer, para correr y para activar. Alguien va a correr este año, alguien va a activar este año, alguien aprovechará las oportunidades de negocio este año, alguien agarrará dólares este año, alguien comprará lo que antes solo veía de lejos, alguien comprará lo que antes solo veía de lejos, alguien se posicionará en lo que antes era un sueño. Corre, cree y activa. Corre, cree y activa. Alguien tiene que decir amén a eso.
Estoy escuchando el nombre Kimberly León. Kimberly de León. El Señor me dice esto, estimada hermana. Ponga su manito así como recibiendo algo. El Señor me dice esto. Kimberly. Qué raro el nombre, Kimberly. El Señor me dice esto. El Espíritu de Dios comenzará a soplar sobre toda la familia de León, sobre toda la casa de León. Habrá y no estoy hablando de solo tu casa, estoy hablando de toda la familia León. El Señor me está diciendo, viene un despertar sobre la familia de León. Viene un despertar que hace años no estaba sucediendo en la familia de León. El Señor me dice, tu oración, Kimberly, ha llegado al cielo. Tus lágrimas han tocado mis pies. El Señor me dice, dile que vengo a soplar un avivamiento sobre su casa, que vengo a soplar un avivamiento sobre la familia de León. El Señor me dice, Kimberly de León, comienza a correr en la palabra que hoy te suelto. Viene una puerta delante de ti. Yo estoy viendo una puerta delante tuyo. Y el Señor me dice, no esperes que yo la abra. Ábrela, corre y activa. Yo vengo a despertar la unción de hacer riqueza. Yo vengo a despertar la unción de hacer dinero. Yo vengo a despertar el poder para descubrir a la razón de hacer dinero. Yo despierto en el nombre de Jesús. Ahora llamo, familia de León, llegó la hora. Familia de León, llegó la hora. Familia de León, hoy Dios te está hablando. Llegó tu hora. Alguien tiene que gozarse. Aleluya. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Estamos celebrando un año donde Dios está abriendo portales, pozos, y se los quiero compartir. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 5, por favor. Verso 10. Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Lo vuelvo a leer. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, número 1. Número 2, sacerdotes. Y mire lo que dice aquí. Y reinaremos ¿sobre qué? La tierra. Dios bendiga la palabra. En otras palabras, nos diseñaron para reinar. Nos diseñaron para gobernar en la tierra, no en el cielo, sino en la tierra. Es decir, que el gobierno es hoy y es ahora, como dice el apóstol Guillermo. El gobierno es hoy y es ahora. Alguien tiene que decir amén. El problema de la iglesia es que se sienten mendigos hoy, pero quieren reinar en el cielo mañana. Y el Señor dice en su palabra, no, yo te hice reyes y luego te hice sacerdote para reinar aquí en la tierra. Entonces no esperes lo que va a pasar mañana cuando Dios te lo está desatando hoy. Alguien tiene que entender, lo que estás esperando para mañana, Dios lo va a hacer hoy. Dios lo va a hacer hoy. Dios lo va a hacer hoy. Alguien diga, Dios lo va a hacer hoy. 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 Alguien dígame eso. Gobierno. Tengo una palabra para Jackie González. Voy a soltar una palabra y si alguien conoce a Jackie Velázquez, hágaselo saber, que vea el canal o donde sale esto. Jackie, el Señor me dice esto, González. 4 días. Cuenta los días a partir de ahora, porque son 4 los días donde yo vengo a soltarte esa
palabra Rafa, esa palabra de milagros. 4 son los días. Jackie González. Y en 4 días vas a recordar lo que hoy se te está soltando. Lo que parecía eterno, Dios lo reduce en la nada misma. Lo que parecía eterno, Dios lo reduce en la nada misma. Jackie González, verás la mano de Dios moverse en tu casa. Jackie González, verás la mano de Dios moverse sobre tu familia. Jackie González, llegó la hora sobre tu vida. Llegó la hora de que veas el cumplimiento de la palabra. Jackie González, hoy llegó la hora. 4 son los días donde celebrará que lo que yo prometí también lo cumplo. Yo no soy un Dios que hablo y me olvido. Soy un Dios que hablo, determino y cumplo. Solo corre, cree y activa. Alguien denle un aplauso al Señor. Mire, si usted aprende a gozarse de las bendiciones de otro, estará listo para recibir la suya. Vamos, gócese. La palabra gobierno del hebreo mashal traduce por empoderarse. Gobierno del hebreo mashal traduce por empoderarse, dominar, ejercer dominio. Zar se traduce por jefe. Los satanistas llaman zar a sus líderes. Alguien enojado me dijo, escribiéndome en las redes, porque hay gente que todo lo discuten por la letra. Entonces siempre hay alguien que le agarra fuerza en los dedos, ¿vio? Y escriben por Facebook. A mí me pasa que escriben en mis redes sociales gente camuflándose en otras redes sociales. No sabemos quiénes son, pero ellos usan redes sociales que las diseñaron solo para hablar mal de otro. No tienen la capacidad para hablar de frente, tienen solo cobardía. Y en virtud de esa cobardía se esconden detrás de una computadora y hablan. Entonces siempre aparecen discutiendo por la letra, los términos. Es decir, cristianos que no aceptan términos. Es decir, ahora hay que decirle papá, ahora hay que decirle apóstol, ahora hay que decirle profeta. Cristianos que todo lo discuten. No me gusta que el pastor ahora me haya pedido que yo solo traiga 10. No me está gustando eso. Cristianos que todo lo discuten. Y esa es una de las razones del por qué la iglesia y sus cristianos no pueden subir de nivel. Todo lo discuten por la letra y no por el espíritu, porque las cosas del espíritu han de percibirse por el espíritu. Entonces todo lo discuten. Sus dedos se convierten en poderosos y empiezan a escribir. Deje de enseñar decretos que no existen. Deje de hacerse llamar papá. Deje de sacarle plata a la gente. Deje de sacarle dinero a la gente. Y por esa razón nunca suben de nivel. Alguien enojado me dijo, no hay niveles en el reino de los cielos. Yo saqué mi Biblia, que la tengo aquí. Saqué mi Biblia y busqué Isaías 29 y empecé a leerle. Isaías 29 dice, y beberás de los pozos de la salvación. Y yo le pregunto a este hombre, ¿por qué dice los pozos si la salvación es una? Debería decir el pozo de la salvación, no los pozos de la salvación. ¿Por qué dice los pozos? Cuando lo correcto debería ser el pozo de la salvación. Pero el profeta dice los pozos. Y él me quedó mirando. Y yo le digo, porque la salvación tiene niveles. Dios no te salvó para que te vayas al cielo a cantarle por una eternidad. Dios no te salvó solo por eso. Dios te salvó para que gobiernes en la tierra. Él te salvó para llevarte al cielo, pero también para que gobiernes en la tierra. Y para gobernar en la tierra te abrió pozos. Él te abrió pozos. Oiga, alguien tiene que entender que no somos salvos para irnos solo al cielo. Somos salvos para ser reyes aquí en la tierra. Alguien diga amén a eso. Dios no quiere solo salvarte, Él te necesita para gobernar. Pozos en la antigüedad era considerado prosperidad. Quien encontraba pozos de agua era alguien próspero. Encontrar agua en el campo equivalía a como encontrar petróleo en Argentina o aquí. Vivo en una tierra muy petrolera. Y hoy la gente de campo que cuidaba vacas y ovejas y chivos encuentran petróleo en su campo y dejan de cuidar vacas, chivos, ovejas, cabritos, porque les es más rentable dejar que saquen petróleo. Entonces el que andaba a caballo, el gaucho que andaba a caballo, hoy anda en una 4x4, porque encontraron un pozo de petróleo. El mismo valor que hoy tiene el petróleo tenían las aguas en aquel tiempo. Encontrar agua en el campo equivalía a como encontrar petróleo en su campo. Entonces la salvación te hace, número 1, prosperar en todas las áreas.
Isaías dice, beba. El problema no son los pozos, sino que usted no está bebiendo. Entonces usted dice, ay, no me gusta esto de que hablen de dinero. Ay, es que no me gusta que hablen de prosperar. Oiga, el problema no es mío, es suyo. Usted no está bebiendo de lo que yo decidí beber hace años. El problema es suyo, porque el pozo se nos abrió a los dos. Pero usted está, ay, no me gusta, y se está perdiendo de las aguas del pozo que la salvación en la cruz del Calvario le ha regalado. Alguien tiene que entender que los regalos de Cristo no se desprecian. Oiga, el que es salvo en el reino es próspero en la tierra. El que es salvo en el reino es próspero en la tierra. Alguien agarre esto. El que es salvo en el cielo es próspero en la tierra. El problema es que somos buenos para aceptar la salvación, pero ingenuos para aceptar la prosperidad. Porque por años nos enseñaron que el evangélico, mientras más humilde económicamente es, más amado por Dios será. Y eso es una mentira satánica. Porque Dios, cuando te salva, te colocó frente a pozos para que tomes agua de ahí. Si Dios te coloca en la tierra de prosperidad y usted rechaza los pozos, usted lo rechaza, no se convierte en amado de Dios, sino en un rebelde con Dios. Porque Dios te dice, te salvé, morí en la cruz, mi hijo murió en la cruz para salvarte, pero también habilitó pozos. Y usted está diciendo, no, Dios, yo solamente acepto la salvación. Aleluya. Pero no me digas a mí que beba de los otros pozos. Usted no se convierte en humilde espiritualmente. Usted se convierte en un rebelde. Porque Él te pone en tierra donde prosperar. Una tierra de prosperidad para prosperar. No para hacerte humilde. No para que sigas empobreciéndote. Sino que Él te pone en una tierra, te hace salvo, te coloca en una tierra para que te conviertas en rey, para que te conviertas en sacerdote y empieces a gobernar la tierra. En otras palabras, tienes que rechazar la mentalidad de pobreza. Renuncia a la mentalidad de pobreza. Alguien tiene que entender, Dios me dice que te diga, voy a prosperar esta casa, y la razón por la que voy a prosperar es que necesito una casa más grande, y para una casa más grande voy a utilizar el dinero. Alguien tiene que entender que Dios te va a prosperar para que la casa de Él prospere. Dios te va a prosperar para que su casa también prospere. Alguien diga amén a eso. Primer código para prosperar es entender que Dios te estableció como rey en un gobierno espiritual, pero parado en lo terrenal para gobernar. No existe el evangelio de la prosperidad, pero sí existe la prosperidad en el cristiano. El problema del cristiano es que no sabe gobernar sus pozos. Entonces tenemos pozos, pero no bebemos de ellos. Isaías dice, cuando nos salvamos, Dios nos pone frente a niveles de prosperidad. Uno de esos niveles de prosperidad es económica. Mire, yo descubrí que hay 14 pozos. 14. El primero es salvación, por sobre todas las cosas. Es la llave, la llave es la salvación. Usted se salva y automáticamente entra en un nivel donde hay pozos. Y la Biblia me mostró que hay 14 niveles, 14 pozos. Isaías dice que cuando nos salvamos, Dios nos pone frente a niveles de prosperidad. Uno de esos niveles de prosperidad es financiera. Dios no te salvó para que tengas una vida miserable aquí en la tierra. Por eso Juan dice que Dios nos puso como reyes para gobernar. ¿Dónde? Dígalo sin miedo, ¿dónde? La tierra. En otras palabras, Dios te salvó para el cielo, pero te colocó a gobernar en la tierra. Dios te salvó para el cielo, pero te colocó a gobernar en la tierra. Los pozos están solo que no quieres gobernarlos. Mire, por favor. Ay, reloj. Cuando Dios crea al hombre, le activa 5 atmósferas. Escuche esto, está poderoso. Génesis 1:28. Lo creó y lo bendijo y le dijo, número 1, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorarla. Pero luego entró el pecado. La atmósfera se contamina. Y Dios, para limpiarla, levanta a Noé. Y Noé, después de salvarlo, activa 3 atmósferas: fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Pero faltan 2 niveles aquí. ¿Cuáles faltan? Las 2 atmósferas de gobierno: sojuzgar y señorear. En la entrada del pecado perdimos el gobierno. Oiga, al diablo no le importa que te multipliques. Solo a él le afecta que gobiernes. Una persona
persona con mucho pero sin gobierno se convierte en títere del diablo. Ese es el problema de la gente que llega con una mano atrás y otra adelante y Dios lo prospera, y pregúntese dónde están ahora. Ni a la iglesia vienen, pero llegaron miserables rogando un milagro financiero, pero cuando Dios lo prosperó no vienen más. Al diablo no le importa que te multipliques, le afecta que gobierne, porque una persona con mucho pero sin gobierno se convierte en títere del diablo. Son los que empiezan a ver lo que pueden lograr por sus fuerzas y quitan a Dios de sus logros. No, yo llegué aquí, ahora soy yo, miradme, adoradme. Cuando Jesús enseña a orar, dice: preséntate como hijo, ese es tu lugar, y dile: Padre, venga a tu reino.